Vamos a hablar de economías vamos a hablar de economía. Y en estos momentos el desempleo en este país está en su cifra más baja de los últimos 5 años. Escuchen esto, es solamente el 7%, pero a los norteamericanos esto no les dice mucho. En una encuesta realizada recientemente por CNN, 4 de cada 10 entrevistados considera que la economía está peor ahora que antes. Vamos entonces a mostrar, ahí estamos viendo alguna de la información que fue recabada por esta encuesta de CNN y está con nosotros, ¿quién mejor que la señora María Lorca? Muchísimas gracias, profesora de Economía de la Universidad de Miami. Gracias, María, por venir con nosotros. Vamos a ver, ¿por qué tanta desconfianza por parte de los norteamericanos si la economía va bien? 7% de desempleo no es nada, quisiera España tener bueno, eso, sí, claro. ¿no es así? Pero aún así no confían. ¿Por qué? Mira, es muy sencillo, el 7% es lo que tenemos ahora, pero tú tienes que tener en cuenta que en este país ha habido un 5% históricamente. Entonces ya estamos hablando de un desempleo mucho más alto. Pero el problema no es el porcentaje del 7%, el problema es cuánta gente hay trabajando. Entonces el problema es que la tasa de participación laboral, el número de americanos que están trabajando, está en mínimos históricos. Pero entonces, ¿cómo es posible, si eso es así, que haya un 7% de desempleo? Claro, porque tú estás teniendo un 7% de un número cada vez más reducido de gente que quiere trabajar y que está trabajando. Entonces, claro, toda esta gente que no están trabajando están subsidiados. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver el problema. Por eso ha habido el debate la semana pasada, en la que cuando vino la crisis se pasó el desempleo de 2 años a 5, porque no había manera de encontrar trabajo, pero ahora lo querían pasar indefinidamente. Tú dices, la contribución del gobierno federal al que no tiene. Al que no tiene, a lo que es el subsidio de desempleo indefinido. Entonces, claro, esto en épocas de crisis, 5 años está muy bien porque no se podía encontrar trabajo. Pero ahora lo que estás haciendo es haciendo que la gente no tenga incentivo para volver al mercado laboral. Entonces tienes... Y quédate ahí, pero también eso, claro, es como el huevo y la gallina. Claro. Si no ayudas al que no tiene trabajo, se muere del hambre. Pero si lo ayudas mucho, no busca trabajo. Sí, pero por ejemplo, hay una data que a mí me interesa mucho porque nosotros hablamos de las grandes compañías, pero las grandes compañías solamente forman un 10% de lo que es la economía del país. La pequeña y mediana empresa, ese es el motor de toda la economía. Hay un estudio que lo hace la Federación Americana de Pequeños y Medianos Empresarios en los que dicen que están intentando encontrar y llenar puestos de trabajo, pero no encuentran a gente cualificada, con las calificaciones para poder trabajar. Quédate ahí es donde viene nuestro sistema educativo. Significa que la gente que salen de las escuelas y de los colleges, de las universidades, no tienen las destrezas para llenar los buenos puestos. Claro, porque nosotros estamos viendo lo que es una revolución tecnológica. Entonces, actualmente, que tú traes mucho, una persona aquí que habla muy bien de tecnología, exactamente, ese es el futuro. Lo que es el trabajo digamos, repetitivo, eso ya ha sido exportado a China. Nosotros tenemos aquí ahora una economía superior, con unos niveles o con lo que están pidiendo, que son unas destrezas superiores. Como que, por ejemplo, vamos a ver, el señor que me está mirando que dice, yo quiero tener ese empleo que está disponible, ¿qué es lo que tiene que saber? Claro, ahí está el problema está en que hay personas que actualmente tienen 40, 45 años que tú no los puedes poner a programar. Claro, ¿vale? Tú dices, en una computadora. En una computadora, programar un jueguecito, qué sé yo, eso es muy difícil. Entonces esa gente tiene que volver a reciclar sus conocimientos. Por eso, por ejemplo, en la Universidad de Miami, en los momentos de crisis nos salvábamos, bueno, había muchísima demanda de gente haciendo posgrado, gente que quería hacer máster en algo para reciclarse, mientras que los undergraduates pues no nos llegaban porque no se podían pagar el dinero que se paga. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente tiene que reciclarse, pero si han perdido el trabajo y tú les das un desempleo de manera indefinida, la intención de esa persona para volver a la universidad y calentarse la cabeza a reciclar sus conocimientos es cero. Entonces, ¿qué pasa? Claro. No lo tienes. Ahora, vamos a solamente darte otra parte de esta misma encuesta. La Reserva Federal calcula que se espera el crecimiento económico de un 3%, pero todavía hay muchos ciudadanos que tienen problemas con las políticas de Washington y que consideran que las políticas de Washington siguen afectándolo a él, al hombre de a pie. Ahí está la información. 39 dice que todavía está en recesión este país, 24% dice que está en recuperación y 36% dice que no está en recuperación, pero sí estabilizada. Pero casi el 40% dice que todavía estamos en recesión.
¿Y tú lo crees que estamos? Hombre, totalmente, porque hay aquí una cuestión. Eso como Wall Street está subiendo. Bueno, Wall Street está ¿No? subiendo es que aquí hay una gran desconexión entre lo que el presidente Obama dice Wall Street y Main Street. Están Ok. completamente... Los ricos y los pobres. No solamente eso, ¿cuánta gente hay que tenga dinero en la bolsa? ¿Y la bolsa por qué se está manteniendo? Porque están todos estos programas de ayuda, que si los 85.000 billones al mes, todo este dinero que está metiéndose en lo que es Wall Street. Pero cuando tú vienes a ver Main Street, eso no está ocurriendo. Pero no se supone que el gobierno federal está ayudando a Wall Street y a estas grandes empresas para que eso se filtre, para que eso baje, lo que le dicen el trickle down, ¿no? Bueno, nosotros y llegue tenemos... Bueno, nosotros la tenemos... persona que me está mirando. Claro, nosotros tenemos una estadística que dice que las grandes empresas están sentadas en 3 trillones de dólares, pero no los están gastando. ¿Por qué? Por la incertidumbre, porque volvemos al gobierno. ¿Van a subir los impuestos o lo van a bajar? ¿Va a haber Obamacare o no va a haber Obamacare? ¿Qué es lo que está pasando con la economía? ¿Se van a poner de acuerdo? ¿Van a pasar el budget o vamos a subir el techo de la deuda y vamos a seguir endeudándonos? Entonces, ¿qué pasa? Los pequeños y medianos empresarios no consiguen a gente para trabajar y tienen miedo. Y los grandes tienen resultados económicos muy buenos, pero no quieren reinvertirlo porque no saben qué va a ser de ellos. Tú me estás diciendo que 3 trillones, las grandes empresas, En total. Coca-Cola, General Electric, la Caterpillar es alemana, pero la Johnson Johnson, Sí. estas grandes multinacionales radicadas en Estados Unidos tienen 3.000 millones de dólares y no los sacan a la economía. Tienen muy buenos beneficios, están teniendo muy buenos beneficios, pero no lo están reinvirtiendo y no están pagando mayores salarios, no están Contratando más gente. contratando más gente. Entonces, Wow. ¿qué pasa? La economía está bloqueada y hay que reinvertir en América. Y es lo que no se está haciendo. Y ahora que tú me dices reinvertir en América, es cierto que muchos de esos trabajos de manufactura están regresando, lo que ahí estaba la consigna del presidente Obama, que regresen los trabajos de la fábrica, básicamente, ¿no? Claro. ¿Y es cierto o no? Hay muchos trabajos que están regresando por una sencilla razón, porque mucha gente ha ido a China, ha ido a estos países que están en vías de desarrollo y se han dado cuenta pues, que tienen muchos problemas, que al final la calidad no es lo suficientemente buena y la gente hoy en día, como está el dinero muy escaso, tú quieres comprar calidad. No porque se haga en China vas a aceptar un trabajo mediocre. Tú por tus 10, 15 o 20 dólares tú pides calidad. Entonces, ¿qué pasa? Había ciertos sitios donde esa calidad no se estaban dando. Era barato por poca calidad. Ahora ya eso no lo tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente que está decidiendo volver a producir en Estados Unidos. Pero hacen falta los incentivos fiscales, hace falta de que el empleador Claro. no gane 15 pesos la hora, sino 1.50. Claro, No. pero es que el problema está en que ahí está lo del minimum wage. A todo el mundo le gustaría aumentar el minimum wage, pero es que a día de hoy no se puede pagar ese minimum wage porque las empresas no están teniendo los recursos económicos, no está ganando el dinero para poder pagar ese aumento del minimum wage. Pero no me estás diciendo que las empresas están sentadas en un montón de efectivo. Claro, están sentados un montón de efectivo, pero ese efectivo lo tienen para reinvertir, lo tienen para contratar, lo tienen para expandirse. ¿Me entiendes? Ok. Todo ese tipo de cosas. Pero para lo que es pagar minimum wage, ¿a quién cobra minimum wage? Son empleados. El problema del minimum wage es que son empleados que no dan valor añadido al producto. Claro, y que es una gran cantidad de la gente que está buscando trabajo. Exacto. Entonces, ¿qué tú le recomiendas a ese que no tiene trabajo, ha dejado de buscar, está recibiendo un poco del gobierno federal, pero quiere ser productivo y sentirse que está contribuyendo a la sociedad, pero no tiene la educación o las destrezas o lo que él sabe no es lo que vende? Yo creo ¿Qué que hace? actualmente hay muchísimos cursos de posgrado en universidades públicas que son muy baratos, en los que tú puedes ir, te puedes registrar. Además es muy bueno porque uno de los problemas es que el desempleo es nefasto para la depresión. Entonces estamos viendo un gran número de aumento de gente depresiva porque no trabajan. Entonces, ¿qué pasa? Yo les aconsejo a toda la gente, vístanse, dúchense, vayan a la universidad, hagan un proyecto de 3, 5, 6 semanas, algo que les interese, porque al mercado hay que darle, hay que ofrecerle Claro. para que te demande. Y yo creo que hay mucha gente con muchísima inventiva y muy inteligente que puede- simplemente claro. podrían hacer cosas muy grandes. Y lo que tú dices, la depresión, que es uno de los efectos del Totalmente. desempleo. Gracias, María. Siempre un gusto en tenerte en el programa.